Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con otro video para entender unos problemas sobre la física, pero en específicamente qué sucede o cuál es la gran diferencia entre eh, desplazamiento, desplazamiento, distancia, importante, velocidad y finalmente la rapidez. Estos conceptos cotidianamente pueden ser súper iguales, pero en la física siempre es un poquito más rigurosa y nos va a hacer entender de cierta manera y nos va a entregar los conceptos y las definiciones un poquito más claras. ¿Sí? ¿Cómo nos va a entregar esa definición? Eso es sumamente importante. Nos va a entregar, siempre recordar que la física que intenta de comprender la naturaleza y su lenguaje para poder expresarla viene siendo la matemática. Esto quiere decir que la matemática nos va a entregar los argumentos para entender estos conceptos que son conceptos físicos. Entonces, vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Déjenme moverme. Vamos a tratar los conceptos matemáticos primeramente y luego vamos a ir viendo y nos vamos a llevar al mundo de la física uno a uno. Entonces, en el mundo de la matemática, ¿qué sucede? Para el mundo de la matemática voy a tratar un problema. Le voy a colocar el problema 1 o el primer problema a modo de ejemplo y va a ser llegar a nuestra casa antes del toque de queda. ¿Sí? Que por lo que en la general es como a las 22 horas. Entonces vamos a tratar este problema y mediante un primer ejemplo bastante cortito, es como introductorio para ir tratando otras cosas. Déjenme ocupar, vamos a ocupar un lapicito acá y voy a hacer una casa. Sí, la típica casa. Ahí con su puerta, su ventana. Ahí, la casita, la típica. Y nosotros vamos a estar por acá lejito. Sí, y vamos a hacer un recorrido para llegar a esta casa. Y este recorrido va a ser un recorrido bidimensional, o sea, de dos dimensiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que solamente nos vamos a poder mover, o en nuestro caso, en nuestro ejemplo, va a ser totalmente sencillo, y nos vamos a mover a los lados izquierda, horizontales, y los lados verticales, o hacia arriba o hacia abajo en nuestra pantalla. Entonces, nuestro recorrido va a empezar desde... vamos a caminar primero 4 metros hacia la izquierda. Luego vamos a subir unos 2 metros. Pero luego vamos a retroceder un poco 5 metros. Y luego vamos a volver a subir unos 2 metros. Y acá nos vamos a encontrar obviamente con un distractor, que vendría siendo el gimnasio. Para nuestro ejemplo, vamos a seguir. Lo voy a encerrar ahí. Vamos a seguir caminando y ¡pum! Avanzamos 1 metro. Perfecto. Voy a retroceder unos 4 metros. Voy a bajar. Me voy a dirigir hacia la izquierda perdón, hacia la derecha 2 metros. Voy a volver a subir unos 2 metros. Voy a ir hacia la derecha 3 metros.
voy a bajar por lo menos 5 metros. Me voy a dirigir hacia la derecha 1 metro. Voy a subir 1 metro. Y finalmente voy a llegar a la casa a la derecha en 1 metro. Perfecto. Todo este problema lo podemos resolver. O sea, podría ser una estrategia interesante para resolverlo. Y sería la siguiente forma, ¿de acuerdo? Vamos a tratar este problema de una manera totalmente intuitiva y ver cómo esto después se va a ir, vamos a ir teniendo más definiciones cada vez más y mejorar nuestro propio lenguaje a partir de algunos conceptos sencillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, bien ordenado, como de siempre en la matemática. Entonces vamos a tomar todos los tramos o todas las flechitas, en este caso horizontales. Primera parte, flechas horizontales. Las flechas horizontales. ¿Y estas flechas horizontales qué quiere decir? Todas las que están en matemática en el eje X. ¿Sí? Recordar que en nuestro plano cartesiano, creo que por acá, nuestro plano cartesiano vendría siendo las X, las Y en la parte vertical, menos las Y en la parte de abajo, y todos los valores de las X negativas, o en este caso los valores al lado izquierdo, serían negativos, para tener en consideración. Voy a bajar un poquito esto, voy a alejarme ahí, para que podamos ver mejor. Y nos vamos a ir a este concepto totalmente interesante. Y vamos a calcular solamente las flechas horizontales, o en este caso solamente las que están en el eje X. Cuando aparezca una flecha a la derecha va a ser positiva, y cuando aparezca una flecha a la izquierda va a ser negativa con respecto a su número que está ahí. Para esto vamos a llamar a las flechas horizontales, le vamos a dar un valor, ¿de acuerdo? Le vamos a colocar el valor de A. A va a ser el cálculo de todas las flechitas. Voy a anotar morado todo el rato. Todas las horizontales. Primero empezamos con 4, ella va para la derecha, positivo. 5, él va a la izquierda, apunta hacia la izquierda, negativa. Para arriba 2, 1 para el lado, para la derecha, positivo 1, perfecto. Para abajo, y abajo tenemos esta que es de 2, también va hacia la derecha, positiva. Tenemos 3, también positiva. 1, también va hacia la derecha, positivo. Y finalmente 1 que también va hacia la derecha. Entonces vamos calculando el valor de A. Tenemos 1, 2 más 3 serían 5. 5 más 3 serían 8. 8 menos 5 serían 3. Y 3 más 4 serían totalmente 7 positivo. Ahí encontramos el primer valor, que quiere decir que es la suma y la resta de todas las flechas en la parte horizontal o en el eje X. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero para las flechas verticales, ¿de acuerdo? El mismo cálculo, pero para las flechas verticales. Entonces me voy a correr un poquito para acá. Ahí, para ver el ejercicio. Y nos vamos, lo voy a hacer con un color, con este color. Y vamos a borrar un poco esto. Ahí. Ahí está. Oh, apareció una cosa más rara ahí. Nada que ver. Ahí. Vamos a
escribir mejor esto. Porque aparece una Z, una O. Flechas verticales. En este caso son verticales. Ahí está. O sea que estas son las flechas para el eje Y. Entonces todas las flechas que están hacia arriba serían positivas y todas las flechas que van hacia abajo serían negativas. Vamos aquí con otro color. Amarillo. Vamos a poder trabajar la B. Ella va a ser para arriba, todas las que van para arriba. Tenemos un 2 positivo que va para arriba. Un 2. Tenemos otro 2 que también va para arriba. Un 4, pero va para hacia abajo, entonces negativo. Para arriba, otro 2. Para abajo va un 5. Negativo. Y para arriba va un 1. Perfecto. Más 1. Sumamos todo esto. Y vemos cuánto nos da. 2 más 2, 4. 4. Y ese 4 se nos va. Murieron. Y nos quedaría un 3 positivo. Menos 5 sería un menos 2. Perfecto. Tenemos nuestro valor para todas las flechas verticales. Ahí está. Entonces, sigamos con un poco viendo esto del mundo de las matemáticas. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo podríamos verificar estos términos que están acá, A y B? De hecho son solamente términos que para la A está en el eje X y el B está en el eje Y. Entonces vamos introduciendo algunos términos y algunas cosas interesantes. Lo voy a intentar de graficar mis términos. Voy a hacerlo con otro color. Este color. Entonces voy a tener un 7, pero este 7 solamente se va a encontrar en el eje X. Y es positivo, entonces netamente debería apuntar para allá. ¿Sí? Y después tenemos un menos 2. Recuerden que aquí está el eje X y el eje Y. Y después tendríamos este es amarillo, lo vamos a hacer con amarillo igual, un menos 2. Pero este valor está en el eje Y. Se estaría hacia abajo. ¿Sí? Ahí está el menos 2. Él es A y él vendría siendo B. Ahora, esto que está acá, interesante, nosotros podríamos trabajar e ir introduciendo cómo se escribirían estos términos o estas flechitas. ¿Cómo podría ser de la forma o la estructura matemática para cada una de estas flechas? Para la flecha A o la flecha que está acá, la vamos a llamar de cierta manera va a ser un vector. Lo vamos a ir con otro color, con el mismo color que tiene ella. Lo vamos a hacer de forma como vector. Ahí está. Y sería el vector A sería un vector que tiene un número, un valor 7. Pero para indicar que este 7 está en el eje X, necesariamente, voy a escribirlo con naranjo, necesariamente este vector que está acá tiene una componente que se llama componente vector unitario. Estos dos vectorcitos, este vector unitario viene siendo un I que tiene una versión, como dice unitario, tiene una versión
1,0. Y este vector que está acá abajito, vector J, tendría 0,1. Quiere decir que nuestra forma de vector, vector A, sabemos que tiene un valor numérico 7 y va a estar acompañado del itongo, que nos va a decir que se encuentra este 7 en el eje X más un 0 que se encuentra en el vector unitario J tongo. ¿Qué quiere decir esto? Este es el vector A que va a corresponder a la flecha morada y esta es su forma algebraica de escribirlo como vector. Ahora veamos qué es lo que sucede para este vector o este vector que nosotros habíamos dicho que está solamente en el eje Y. Este vector lo vamos a llamar ahí con una flecha arriba. ¿Y qué tendría él? Tendría primeramente un 0 en el eje X como valor, y para decir que tiene un 0 en el eje X, vector unitario y tongo. Y por otro lado tiene su elemento en J tongo, va a tener el valor de menos 2 y con su valor correspondiente vector unitario J tongo. ¿Por qué es tan importante entender esta estructura? Esta es una estructura que está en 2 dimensiones. Si tuviéramos en 3 dimensiones tendríamos otro vector unitario en Z, que sería un K tongo. Pero en dos dimensiones sería I tongo, J tongo. Esta estructura me va a indicar a mí que este es un vector que tiene solamente una componente y esa componente se encuentra en el eje Y. En el eje X tiene un elemento o un número 0 o un valor nulo que no se encuentra ahí y solamente es un vector vertical, a diferencia del que teníamos al lado, el vector A, que era un vector horizontal. Así son las estructuras de estos tipos y estos elementos matemáticos que se llaman vectores. ¿Qué otra cosa podremos hacer con estos vectores? Los vectores se pueden sumar, sí. Se pueden restar, también. Se pueden multiplicar, también. De hecho, estamos haciendo una multiplicación acá sin decirle a nadie. Y también tienen un producto entre ellos que se llama el producto cruz, que es un producto... Tiene un producto punto y el producto cruz también por otro lado, que es una operación en el mundo de los vectores. Pero a nosotros nos va a importar la suma y la resta, sumamente importante y lo más básico posible. Veamos cómo podemos hacer esa suma con respecto a nuestro ejemplo. Y eso es lo interesante de esto. Entonces tenemos esto que está acá. Y lo que vamos a hacer es, voy a intentar de mover este elemento que está acá, el vector B, lo voy a desplazar y lo puedo colocar acá. En mi mundo de los vectores yo puedo hacer eso. Yo puedo mover flechas sin alterar, solamente trasladar, sin rotar y siempre conectando el final del vector con el inicio del vector. ¿Para qué? ¿O para qué sirve esto? Porque hay una de las cosas más interesantes, es que cuando yo quiero hacer lo que estoy haciendo, cuando conecto la parte final de un vector y lo conecto con su parte inicial, lo que yo estoy haciendo es una suma. Y lo que estoy haciendo va a surgir un nuevo vector. Ahí está. O sea que la suma del vector A más el vector B me da como resultado un nuevo vector. Y este nuevo vector lo vamos a llamar el vector C, que vendría siendo ese diagonal. ¿Qué tiene de interesante este vector? Este vector es la suma de los dos vectores. Por ende, ¿cómo podría sumarlo intuitivamente estos dos vectores? Si nos fijamos, el vector A tiene estos elementos que están aquí. Voy a ver si los puedo marcar. Tienen estos elementos y lo voy a escribir aquí.
sería 7 y tongo más un 0 en j tongo más 0 el vector b más menos 2 en el j tongo. Entonces esto me tendría que dar el vector c. Yo acá tengo que volver a ser ordenado, como lo hicimos en el ejercicio. Trabajar solamente con las cosas en el eje X y solamente con los elementos en el eje Y. Tendría que sumar este vector con ese vector y este vector que está aquí con este vector. Los J con los J, lo Y con lo Y. Entonces veamos qué sucede con esto. Y vamos a ir trabajando poco a poco en esta suma intuitiva para encontrar un nuevo vector. 7 más 0 sería un 7 vector unitario y tongo. 0 en j tongo más menos 2 j tongo. Nos quedaríamos con el menos 2 j tongo. Lo vamos a colocar ahí con un paréntesis para que sea mucho mejor. Entonces, él sería el vector C. El vector C tiene una componente en el eje X que es 7 y una componente en el eje Y que es menos 2. Y esta es la diagonal que encontramos acá. Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque si nos vamos y nos devolvemos un poco al ejercicio que habíamos hecho de la casa, nosotros podríamos ir introduciendo conceptos finalmente como desplazamiento y distancia. Lo vamos a ir introduciendo muy de a poco. Entonces aquí podríamos haber dicho, por ejemplo, que en el lugar de acá él vendría siendo el inicio, este lugar, y acá vendría siendo el final, acá. Y yo podría decir que voy a tomar una diagonal o una recta, lo voy a hacer mucho mejor. Ahí está. Esta diagonal que está acá vendría siendo exactamente esta diagonal que está en este lugar, pero dentro del mundo matemático, dentro de un plano cartesiano. Entonces, voy a ver lo siguiente. ¿Qué cosas podemos hacer con esto? Como estamos ya hablando de los vectores, ya estamos introduciendo esa palabra ya un poco más formal. Voy a escribir por aquí. Como vimos recién, de manera con nuestro ejemplo, los vectores, esto ya es más matemática, los vectores tienen una forma. Voy a colocar mi vector X así de forma bien general. Va a tener un elemento A, un número, con su vector unitario y tongo, más otro número con su vector unitario j tongo. De esta forma, fíjense que yo coloco una flecha arriba para decir que es un vector. Y estos son elementos o números solamente, y ellos son los vectores unitarios que me dicen que él está en X, que hay un vector, o sea que hay un elemento en X y otro elemento en Y. ¿Qué otra cosa interesante? Los vectores tienen sus características principales o elementos principales. Voy a colocar acá. ¿Cuáles son sus elementos principales? Vamos a escribir con otro color. 1. Tiene una cosa que se llama magnitud. ¿Cómo definimos esta magnitud? ¿O cómo se podría definir esta magnitud de manera sencilla y para nosotros, sin tanto formalismo? La magnitud simplemente podríamos decir que es el tamaño del vector. ¿Sí? Esto es el tamaño. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es esa flecha? Eso es lo interesante. ¿Sí? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es la flecha? Vamos a ver que esta definición que está acá, o este elemento principal, tiene también su forma, si estamos hablando en español, tiene su forma matemática, que es el lenguaje
que nos va a servir para ir interpretando este mundo matemático. 2. Tiene una dirección. ¿Cómo definimos dirección? Las direcciones van a estar dadas por, de cierta forma, hacia dónde va esa flecha. Por ejemplo, al norte, al sur, al este, ¿sí? Al este, etcétera. ¿Sí? Esa es la dirección. Y nos faltaría agregar otro elemento principal bastante importante. El 3. El sentido. Y el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Sí, hacia dónde apunta la flecha. Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Aquí también podríamos colocar las direcciones izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Sí? Serían esas cosas interesantes. Hablemos un poco de los elementos que se podrían llevar a la matemática y que nos van a servir también como elemento para la física, que estaríamos hablando de la magnitud desde el punto 1. Voy a pasar para acá. Me voy a alejar un poquito sobre la magnitud. Sí, hablemos de ello. Cuando hablamos de la magnitud, la magnitud es el tamaño, ¿cierto? El tamaño de un vector. ¿Cómo podríamos escribir esto? Tenemos nuestro vector A, vector unitario B, vector unitario J. Listo. Para encontrar el tamaño de este vector, lo único que vamos a necesitar es saber el valor de A, el de B, los vamos a elevar al cuadrado y vamos a traer la raíz cuadrada. De cierta forma se ve complejo y raro, pero se lo voy a explicar ahora. Voy a escribir la manera y después vamos a ver por qué pasa esto. Sería el tamaño o la magnitud, se calcula, churra, ahí me quedó un poquito, ahí, pum. Coloco dos barritas, la raíz cuadrada de, habíamos dicho, del elemento A más el elemento B y sacamos una raíz cuadrada. Esta es la fórmula. Pero ¿por qué aparece esto? De cierta forma, esto que está acá me recuerda a algo que podría ser un poquito más importante. Y esto, cuando colocamos las dos flechitas, nos quedaría solo, cuando colocamos las dos barritas, la flechita de arriba se iría. O sea que esto, si nos damos cuenta, esto nos va a entregar un número. O sea que nos va a entregar un número. Vamos a escribir mejor eso. Un número. Un número. Y siempre este número va a ser mayor que 0 o positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud, como es el tamaño, y los tamaños siempre son positivos, siempre. Veamos de dónde aparece esta raíz cuadrada y toda esta cosa que está acá. Si recordamos esto que estaba acá, vamos a ver dónde aparece ese mundo. Si tenemos, vamos a escribir nuestro ejemplo. Tenemos un plano cartesiano. Vamos a hacer un vector. Vamos a rayar un vector aquí. Sí, y vamos a colocar, para que sea totalmente sencillo, otro vector por acá. Ahí tenemos dos vectores. Como habíamos dicho en algún momento, estos vectores se pueden mover. En este caso, creo que no voy a poder mover los dos, pero
Voy a deshacer de él para hacerlo con otro color. Ahí está nuestro otro vector. Vamos a ver si me deja. Ahí está. Y yo lo puedo mover siempre donde termina uno, comienza el otro. ¿Y qué es lo que aparece cuando yo hago esto? Me aparece el vector. Vamos a bloquear con este color súper raro. El vector. Este vector va a tener un nombre, se llama el vector resultante, que me va a unir desde el inicio y el final, como lo habíamos visto en cómo llegar a nuestra casa. Vector resultante. Este vector resultante, como habíamos dicho, tiene sus elementos vectoriales tranquilamente, ¿sí? Voy a denotar y voy a escribir quién es este vector que está acá, este que está aquí. Él va a ser nuestro vector, vamos a colocar, él va a ser B, y el que está abajo va a ser el vector A. Entonces, escribimos estos vectores. Si nos damos cuenta, este vector que está acá abajo, el vector A, este vector que está acá, solamente tiene componentes por algo que está acá abajo en la parte horizontal, en el eje X, no tiene elementos en el eje Y, y podríamos escribirlo de forma general de la siguiente manera. Y en cambio, el vector B está hacia arriba, y le podríamos escribir 0, vector unitario y colocamos B, vector unitario J, porque está solamente hacia arriba. Entonces, habíamos dicho que el vector resultante, que era esta diagonal, era la suma de A y de B, ¿cierto? Pero antes de hacer esto, vamos a calcular mediante la magnitud cuánto mide este vector y cuánto mide este vector. ¿Para qué? Para tener el tamaño de estos lados. Quiero saber cuánto mide esto, cuánto mide esto. ¿Por qué? Porque los vamos a llevar para encontrar cómo se saca la magnitud de este vector. Entonces, vamos poco a poco. Tenemos lo siguiente. Siempre me falta escribir acá. Falta escribir el eje X, el eje Y. Y nos vamos a llevar por acá. Entonces, vamos a calcular la magnitud del vector A. Y va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la magnitud de A es solamente A cuadrado es A cuadrado, 0 al cuadrado es 0. La raíz cuadrada estamos considerando que es solamente la raíz positiva, y nos da que su magnitud o su tamaño es A. En cambio, para el vector B, si ya lo podemos dilucidar, el vector B vamos a calcular su magnitud igual, y sería raíz cuadrada de 0 más B al cuadrado, exactamente igual que en A, pero de manera diferente. 0 al cuadrado nos falta acá, 0 al cuadrado más B cuadrado, B al cuadrado. Podemos eliminar las raíces con el cuadrado y nos quedaría que la magnitud del vector B es B. Entonces, ya sabemos cuánto vale o de qué tamaño es B y de qué tamaño es B y de qué tamaño es A. El vector A era de tamaño A y el vector B es de tamaño B. Ahora, si tenemos esto que está acá y podemos apreciar que es una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica sería? Un triángulo rectángulo.
con dos lados, con lado A y con lado B. Y lo que nosotros estamos buscando es la magnitud de C. Perdón, la magnitud del vector resultante. Lo acabo de decir. Podemos trabajar con triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Entonces vamos a trabajar con aquel teorema de Pitágoras. Lo vamos a trabajar por acá. Tenemos para que sigamos viendo el ejercicio. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Yo voy a buscar la hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a los catetos opuestos a más b al cuadrado. Como yo estoy buscando, solo quiero saber cuánto vale c, no cuánto vale c cuadrado. Yo extraigo la raíz de a y me queda exactamente qué quiere decir esto. Que el teorema de Pitágoras está implícito en las magnitudes. De hecho, el teorema de Pitágoras hay algo que es aún más extenso que se llama distancia entre dos puntos, que es algo muy parecido a esto, pero de una manera un poco más generalizada. El teorema de Pitágoras explica por qué aparece la magnitud y por qué es raíz cuadrada del elemento al cuadrado más el otro elemento al cuadrado. Si tuviéramos en tres dimensiones sería a cuadrado más b cuadrado más, por ejemplo, podríamos tomar otro número, c cuadrado igual a un x, ¿sí? Y ahí tendríamos los tres elementos para las tres coordenadas x, y y z. Pero como estamos en 2, a cuadrado y b cuadrado funcionan, o a y b funcionan. Por eso es la explicación de la magnitud. Ya tenemos la estructura. Vamos a dar un paseo por lo que hemos hecho. Tenemos la estructura de un vector. Primero comenzamos con entender un problema totalmente sencillo. Primero, nuestro gran problema es llegar a esto: desplazamiento, distancia, velocidad y rapidez desde el punto de vista físico. Pero para eso tenemos que entender un poco la matemática que está detrás de esto, o qué fundamenta eso. Trabajamos con un poco y encontramos que existen los vectores y tienen su estructura. Fíjense que este es el vector que está horizontal y tiene su componente en 0 ni, por eso que es horizontal. En cambio el vector C tiene sus dos componentes porque es una diagonal. Ahí están los dos elementos en X y en Y. El vector B también era un elemento, pero en el caso era solamente vertical y tiene solamente un número en el lugar de el vector unitario J o en el lugar de las Y. Vimos que los vectores se componen de esta forma en dos dimensiones y tienen sus elementos principales: magnitud, el tamaño de ese vector; la dirección, que podría ser norte, sur, este, oeste, que nos indican eso; y el sentido, hacia dónde apunta la flecha, o las flechitas que estamos haciendo, que son nuestros elementos matemáticos. Para entender la magnitud de manera matemática se ocupa la siguiente forma. Ahí tenemos el vector, le colocamos dos barritas y aparece la raíz cuadrada de ese elemento al cuadrado más ese elemento al cuadrado. ¿Por qué aparece esto? Y podríamos considerar lo siguiente para llegar al por qué aparece esto. Esto, que es la magnitud y el tamaño, va a ser siempre un número positivo, y siempre va a ser un número, siempre, y siempre va a ser positivo. Entonces nos vamos a la explicación de por qué aparece esa raíz cuadrada. Empezamos a construir y nos sacamos un nuevo término, un vector resultante, que es de donde va desde el inicio hasta donde te llegó el último vector final. Nos dimos cuenta que teníamos vectores, en este caso solamente en el eje X, solamente en el eje Y, y le calculamos su magnitud. Ocupamos la fórmula y nos dio que solamente va a ser ese elemento, la magnitud, y para el B sería solamente ese elemento como magnitud. Entonces dijimos, este vector tiene un tamaño A, este vector tiene un tamaño B, y si nos damos cuenta, esta figura geométrica que aparece acá es netamente un triángulo rectángulo, y como yo
tengo conocimiento del triángulo rectángulo, yo puedo ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces yo digo, quiero calcular la hipotenusa y en nuestro caso la hipotenusa vendría siendo el tamaño de este vector resultante, que vendría siendo c. Entonces nos quería por el teorema de Pitágoras, sería c al cuadrado, a cuadrado, los catetos opuestos, los catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, y queremos calcular c nomás, y sería la raíz cuadrada. Ese es el fundamento, no sé si determinante, para entender la magnitud. ¿Sí? Hasta acá vimos sumas de vectores o también restas. Calculamos la magnitud y ahora nos vamos a la parte más física en el siguiente video.